Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos al episodio número 9 de Elecciones Bíblicas Podcast, un estudio bíblico expositivo. Les damos un cordial saludo a todos nuestros oyentes y la más cordial bienvenida a este nuevo episodio. Hoy estaremos hablando de un texto maravilloso, la parábola del sembrador. Estaremos hablando acerca de Marcos capítulo 4 entre el versículo 1 y el versículo 20. Esperamos que sea de bendición para su vida, así como estamos seguros, ha sido de bendición para nuestra vida. Dubái, ¿cómo va todo? Excelente, John. Es una alegría estar aquí estudiando la palabra de Dios, aquí convocados por este texto bíblico de Marcos capítulo 4, donde hablaremos de la parábola del sembrador. Hoy estaremos hablando de matemáticas, hoy estaremos hablando de narrativas, hoy estaremos hablando de educación, pero sobre todo hoy estaremos hablando de una palabra que llega al corazón y que genera unos cambios maravillosos. Así que, querido oyente, no se mueva de su lugar, quédese con nosotros y compartamos juntos la palabra de Dios. Sin más preámbulos, vamos a la lectura bíblica. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Dubái, muchísimas gracias por esta excelente lectura de este pasaje que de por sí es bastante llamativo e interesante, y pedimos a Dios que hoy sea mostrándonos grandes verdades para que pase exactamente eso,
del último texto, y es que la palabra quede sembrada y dé fruto. Comencemos diciendo que en el episodio anterior estuvimos hablando acerca de una fuerte conversación que tuvo Jesús con los escribas. Está Jesús allí en una casa, hay mucha gente alrededor de él, y vienen los escribas y le tildan de que Jesús hace las cosas con ayuda de los demonios. Así que Jesús allí les explica puntualmente que no es posible, que eso es un argumento absolutamente ilógico. Y les dice, bueno, el que le atribuye lo que yo hago al diablo, ese es el que está blasfemando, no tiene perdón. Y luego Jesús les dice, le dicen a Jesús mejor, que su madre y sus hermanos lo están buscando. Y Jesús los mira y dice, he aquí mi madre, he aquí mis hermanos, he aquí mis hermanas. Son ustedes, son los que hacen la voluntad del que me envió. Así que con este contexto arranca el capítulo número 4, en donde Jesús está enseñando. Y aquí me parece maravilloso que entramos a conocer a ese Jesús maestro, a ese Jesús rabí. Hay que decir que Marcos, que es un evangelio de acción, no tiene tantas parábolas como por ejemplo Mateo, o tantas enseñanzas de Jesús como otros evangelistas. Marcos quiere presentar, decíamos desde el principio, cuando comenzamos a estudiar, que Marcos quería presentar a ese siervo que se ha hecho, al contrario, ese rey que se ha hecho siervo. Pero aquí nos presenta la primera gran parábola, que se titula La parábola del sembrador. ¿Tiene usted alguna referencia respecto a las parábolas, Dwight? Sí, y aquí mismo en el texto Jesús lo pone, que estaba profetizado por el profeta Isaías que él hablaría en parábolas. En parábolas abriré mi boca. Y Jesús refiere las palabras de este profeta y así es como le dice. Además, podríamos recordar un concepto de lo que es las parábolas, que era un recurso didáctico que el Señor empleaba en muchas ocasiones y que permitía transportar una realidad que se estaba enseñando a otro lugar, como poníamos la imagen del lanzamiento de una bola, un balón de fútbol, por ejemplo. Esa era la imagen que usábamos, que se ponía del otro lado, se lanzaba el balón, el tiro que se ejecutaba cuando se lanzaba el balón hacia los aires y regresaba a tierra. Esa forma es la forma de una parábola. Y pues la realidad que Jesús quiere transmitir desde el punto de vista espiritual es la reacción respecto de las palabras del Maestro, de Jesús Rabí, que está enseñando las verdades eternas que son útiles para salvación. Y entonces el recurso didáctico está allí del otro lado. Lanzamos la bola y caemos en una imagen agraria, el campo, y el sembrador allí que lanza su semilla, y al lanzarla, al esparcirla, va cayendo en diferentes parajes, en diferentes lugares del campo. Entonces, compara el cómo se reacciona ante la palabra de Dios con los lugares distintos en donde va a caer la semilla cuando el sembrador esparza la simiente, esparza la semilla. Es lo que queremos estudiar. Así es. Pensaba yo que este pasaje tiene bastante matemática y creo que eso nos va a ayudar muchísimo con eso. Ya ha comenzado usted a explicarnos qué es una parábola, precisamente desde ese concepto matemático, y más adelante también hay un tema de porcentajes, así que esperamos que usted nos explique muy bien esa parte. Desde el elemento narrativo, permítame dar algunos puntos que uno podría encontrar. Las parábolas efectivamente consiste en el uso de una narración que sale de una realidad, va al plano de la ficción para luego regresar a una
de nuevo a la realidad con una enseñanza práctica. Jesús no fue el único que usó parábolas. A lo largo de la Biblia encontramos otras parábolas, pero digamos que Jesús sí las utilizó como herramienta didáctica, diríamos ahora, y con un muy buen éxito también. Y también con una intencionalidad propia, que va a estar más adelante, usted ya lo estaba mencionando, en relación con el versículo 11, del por qué él utilizaba las parábolas y qué pasaba con las parábolas. Y aquí esta parábola tiene una particularidad, además de todo lo que hemos dicho, y es que esta parábola tiene una explicación directa. No todas las parábolas de Jesús se explican de esta forma. Esta, y en Marcos, es la primera gran parábola que aparece, porque ya hemos tenido otras parábolas y ya hemos tenido mención de que Jesús enseñaba por parábolas. Por ejemplo, cuando Jesús habla, no se pone un retazo nuevo en un paño viejo, está utilizando ahí un ejemplo, está utilizando una parábola. Si bien es cierto, no es con una estructura narrativa completa, es parábola. Y aquí, en esta que vamos a hablar hoy y de la que ya vamos a comenzar, Jesús hace usa esa estrategia narrativa, a la que quiero contarle que hoy, con este avance de tecnología y donde a todo se le tiene que poner un nombre en inglés, a esto lo que usted le llama el storytelling. No sé si usted lo ha escuchado. Algo he escuchado de el cómo contar historias. No sé si estoy en lo cierto. Es correcto. Ahora se le llama el storytelling, que se denomina como el arte de contar historias para generar un efecto y un impacto en el oyente. Y hay cursos ahora sobre esto, hay especialistas sobre esto, y bueno, uno llega al texto bíblico y se encuentra que Jesús fue un experto en storytelling del cual podemos aprender mucho. El contexto que nos presenta Marcos: está Jesús enseñando junto al mar otra vez. Quiere decir que ya era recurrente en Jesús esta acción, y se reunió mucha gente, tanto que tuvo que entrar en una barca y se alejó en ella en el mar, y toda la gente estaba en la playa o en tierra junto al mar. Desde el punto de vista de lo que habíamos hablado en el episodio pasado, también decíamos que esto ocurrió gracias a las dimensiones que había adquirido el ministerio de Jesús, que ya las multitudes obligaban a este recurso de apartarse un poco en una barca en el mar, mientras que la multitud estaba en la playa. Entonces ese fue un recurso que, dadas las dimensiones del ministerio, le tocó implementar al Señor Jesucristo. Y otra anotación que quería dar es que en esta narrativa de historia, pues hay varios públicos. Uno es el público general, al que la parábola se les cuenta sin explicación, entiendo yo. Luego la gente se va y es donde aparece la explicación completa. Pero para el público grande no hubo tal explicación. Entonces, en este momento nosotros somos afortunados en el sentido de que conocemos, al igual que los 12 y un pequeño grupo adicional, la explicación de la parábola. Aunque Jesús sí que reclama y dice, bueno, pero si no entienden esta que es ultra básica, ultra elemental, ¿cómo entienden las demás? Tiene toda la razón. Y aparte de todo, pues es una bendición hacer parte de ese pequeño grupo que tiene la explicación de la parábola. De acuerdo. Efectivamente. Dice Marcos que enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Recordemos que Jesús, en otro pasaje del cual ya hablamos, Jesús estaba en la sinagoga y decía que quienes lo escuchaban se admiraban de su doctrina, ¿no? Porque enseñaba con autoridad. Sí. Y aquí sigue en la misma constante. Jesús sigue enseñando y lo sigue haciendo con autoridad
sigue presentando sus enseñanzas, su doctrina. La primera palabra, lo que un profesor, nosotros llamaríamos el gancho o la conexión con el público, o lo que otros llaman anteriormente la introducción, es de una sola palabra: oíd. Pongan cuidado, aquí viene algo importante. Como Jesús comienza esta parábola, les dice oíd. Qué importante es entonces, frente a lo que Jesús dice, escucharlo con atención. Oíd, que aquí la leemos muy cortica, pero tiene un sentido mucho más profundo, y es: pongan atención con todos sus sentidos, estén atentos a lo que viene, porque esto es para ustedes. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Ahí quiero también poner de relieve otra de las cosas, de los inventos supuestamente modernos, de escuchar poderosamente. Hace un momento usted nos hablaba del storytelling, nuestro afán por poner las cosas en inglés, pero que eso es tan viejo como la historia. Aquí en España se tiene que el arte rupestre que hay aquí es una muestra de la narrativa de historias esculpida en las piedras por los hombres que habitaron en esas cuevas miles de años atrás. Entonces, ese storytelling es tan viejo como el hombre. Pero aquí estamos hablando del escuchar poderosamente. Cuando yo escucho algo con mi sentido profundo, entonces podré dimensionar qué es lo que me están diciendo. ¿Qué es lo que Jesús más adelante les dice? Pero espera, o sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que ustedes no entendieron si yo les dije al principio, oíd? No es como que venga, a ver. Y aparte me parece muy interesante lo que ustedes mencionaron anteriormente, que esta parábola es de las básicas, o sea, estamos comenzando. A ver, esto es lo fácil. ¿Cómo así que no me entendieron? Y Jesús arranca diciéndoles exactamente eso. Y arranca con la primera frase, que pone ya un personaje y que ubica a ese personaje en un contexto y en una acción determinada. Jesús es un excelente narrador. He aquí, el sembrador, personaje, salió a sembrar, acción. Y automáticamente quienes lo escuchaban, que conocían el trabajo de la agricultura, el trabajo de la tierra, el trabajo de lo que significaba ser sembrador, en su mente automáticamente se reconstruye una escena de una gran historia. De acuerdo, aquí mientras usted lo está contando ya me estoy imaginando este hombre esparciendo su grano por el campo y cayendo en diferentes lugares. Entonces dice, al sembrar, al hacer lo que salió a hacer, una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Lo que uno puede decir, oiga, tan bonito, ¿no? No sé si usted ha tenido la oportunidad de arrojar maíz a las palomas alguna vez. Sí, claro. Pero la sensación de que usted suelta algo y que llegan y la recogen, ¿no? Lo arrebatan enseguida. Correcto. Aquí en la Plaza de Bolívar llega el punto en que, bueno, yo recuerdo, la gente se pone el maíz en las manos y las palomas llegan, se posan en las manos y cogen los granos de maíz y se van. Es como ese contacto. Así que otra parte cayó en pedregales, donde no hay mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Segundo elemento allí que Jesús menciona, unas semillas que caen dentro de las piedras. Allí hay brote, ¿no? Eso es interesante. Un brote rápido, un brote que a los ojos de cualquiera dice, oh, qué pronto ha crecido esta planta, qué esperanzas tengo. Pero sale el sol y se quemó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Al parecer esta que cayó en espinos también tuvo
también creció. Uno diría que también tuvo raíz, pero no tuvo fruto. Aquí vamos, y Jesús, por eso yo lo mencionaba antes, es un excelente narrador, porque va o presenta la escena en un desarrollo que es, digamos que, no sé si la palabra correcta sea aumentativo, es decir, tiene un elemento y le va aumentando el otro, y sucede lo anterior, pero le aumenta otro, sucede lo anterior, le aumenta otro. Eso en música tiene una palabra, en crescendo. Sí, sí, correcto. Crescendo. Hasta un clímax. Correcto, y eso es lo que está haciendo Jesús aquí. Otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Y acaba la parábola con una mención muy parecida o igual de cómo comenzó. El cierre es... Perdón, ¿a usted prometía una parte matemática? Pero yo la quería dejar para el final, para la explicación. Vale, vale. Entonces, ahorita que lo leí, dije, vamos a dejarlo para más adelante. Entonces, Jesús acaba aquí la narración diciendo, el que tiene oídos para oír, pues que haga eso, que oiga. Les ha comenzado diciendo, escuchen atentamente, y termina diciéndoles, bueno, ya la escucharon, ahora por favor hagan todo ese proceso de comprensión, por favor analicen, saquen de aquí la verdad profunda de esta parábola. Como usted lo dice, entonces Jesús, ya parece que la enseñanza termina, la gente se va, el gran público sale, y yo quisiera que nos imaginemos un poquitico ese público general, con qué idea se fue ese día. Escuchan a Jesús y se van para la casa, y qué idea tienen en su mente. ¿Usted qué cree? ¿Qué se imagina? Pues la verdad, cuando el público es tan grande, no hay oportunidad de ir mucho al detalle. Entonces yo creo que va a pasar justamente lo que el pasaje dice, que habrá unos cuantos que se constituyen a sí mismos en una tierra fértil, una tierra buena, en donde esas palabras se insertan profundamente y transforman la vida, transforman la acción y se convierten en frutos. Algunos de ellos disfrutarían de ese proceso. Y otros se fueron, vieron un hombre que hablaba allí en la barca y no más. Sencillamente regresan a sus actividades comunes y corrientes. Otros, su manera de reaccionar a las palabras, esas pocas palabras, sin tanto detalle, pero sí muy gráficas y muy claras, de este hombre que dijo, oye, valió la pena escucharle. Sí, creo que voy a tomar algunas medidas. Y entonces, un poco de transformación en su vida, de pronto la gente empieza a verle unas... cambio en sus actitudes, en sus gestos, en su manera de actuar en la vida, en su manera de negociar, que experimentaron una mejora en su vida, y entonces dice, oye, ¿qué tal? Pero a los pocos días como que vuelve a las andadas, vuelve a lo que antes era, y entonces como que cae dentro de la segunda categoría de que cayó entre pedregales y como que hubo una productividad muy rápida, una productividad que después se desvaneció prontamente también. ¿Sí? Entonces ahí como que yo diría que dentro de ese público general, de todas maneras, la palabra caló e hizo efecto en diferentes medidas. A partir del texto que sigue, que los 12 y otros que estaban con él van y le preguntan, seguramente con algo de vergüenza, así como cuando uno es estudiante va y le dice al profesor, que uno ya sabe que el profesor ha explicado la clase, y uno le dice, venga, profe, usted me puede explicar
lo que ya explicó. A partir de ese texto, yo me imagino que gran parte de la multitud se fue a la casa hablando de que Jesús contó una historia muy bonita y ya. No sé por qué, me imagino que cuando regresaron a su casa y alguien les preguntó, ¿qué hubo? ¿Y usted estaba allá en la playa? Sí. ¿Y qué pasó? No, Jesús contó una historia hoy muy bonita, una historia de un sembrador. Ah, sí, ¿y qué? No, pues nada, bien. Ya se acabó y nos vinimos. Este comentario mío apunta a que muchas veces a nosotros nos sucede lo mismo. Es decir, nos quedamos en ese oír superficial, en ese oír, y que seguramente, como usted lo mencionaba antes, está dentro de las primeras categorías de esa semilla que simplemente cae, pero que si nos quedamos en la historia y nos quedamos en la anécdota y nos quedamos en el testimonio y nos quedamos en la historia y no profundizamos en esto. Jesús le dice, el que tenga oídos para oír, oiga, es decir, vayan a lo profundo. Y a veces me parece que, tal cual como les pasó a los 12 y a otros, por lo menos fueron y le preguntaron, explícanos, pero hubo gente que no, y más adelante Jesús va a dar la razón de ello, pero a veces nos pasa lo mismo a nosotros, creo yo, y es que a veces nos quedamos con la historia bonita y no profundizamos. Y qué importante es precisamente hacer ese proceso de comprensión y ese proceso también de aplicación en nuestra vida. Yo estoy de acuerdo, y de lo que le entiendo a usted, entonces encuentro un número de categorías que estaría el camino, el pedregal, los espinos, la buena tierra, y una quinta categoría que es la que había establecido el profeta Isaías y que Jesús también aquí volvió a recordar, que es la categoría de los que oyendo no oyen, oyendo no entienden, no perciben, porque sencillamente están en la categoría de los que escuchan las parábolas y no se enteran absolutamente de nada. Le preguntaron sobre la parábola. Jesús les dice, bueno, a ustedes les es dado saber el misterio del reino de Dios. Es decir, aquella cosa, aquel elemento hermoso de gran valor que está oculto, que es como un tesoro allí, que está escondido. Y aquí habla Jesús de un elemento importante, y es el reino de Dios. Recordemos que cuando hablan del reino también se habla de un elemento para ellos un tanto geográfico. El reino, pongamos un ejemplo para explicar esto. El reino de los X quedan en un punto y el reino de los A quedan otro punto. En esa época, en términos de monarquías, los límites geográficos estaban muy, muy claros. Entonces Jesús dice, hay un reino de Dios, hay gente que está afuera, hay otros que están adentro. El misterio del reino de Dios es para los de adentro, los que están dentro del reino, pero a los de afuera vamos a hablarles solamente por parábolas, porque se va a cumplir lo que el profeta Isaías, eso lo dice puntualmente Mateo, que cita al profeta Isaías. El profeta Isaías ya lo había mencionado, que hay unos que viendo no van a ver, no van a percibir, oyendo no oyen pero no entienden. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que no se convierten y no son perdonados. Es decir, esa sería como esa quinta categoría de aquellos que están ahí, escuchan, pero no pasa absolutamente nada. Es decir, no tienen la capacidad ni la habilidad de profundizar, de ir un poco más allá y de preguntarse, bueno, ¿y este texto cómo, o esa historia mejor, cómo aplica a mi vida? Allí está esa quinta categoría, digamos que los de afuera, los que definitivamente no tendrán conversión, los que efectivamente pues al no poderse convertir, al no ver ningún fruto, pues no serán perdonados sus pecados. Y no porque Dios no los perdone,
sino porque su actitud frente a la enseñanza, a las palabras de Jesús, es absolutamente cerrada. Vuelvo como otra vez a las preocupaciones típicas de los maestros y de los sistemas educativos, y es entonces los que se quedaron, estos 12 y unos pocos más que fueron los que se atrevieron a preguntar, ¿constituyen esa inmensa minoría que está dentro del reino? Yo creería que sí, y además de todo creería que es la mejor actitud que nosotros podemos tener. Porque el problema no es no entender, el problema es no preguntar. Lamentablemente, dentro de esos modelos tradicionales, se ha entendido que el mensaje es muy en una sola dirección. El profesor dice y el estudiante tiene que entender. No parte de eso, es que el profesor está para que le explique y usted como estudiante está para que le ponga cuidado y aprenda. Pero bueno, hay ocasiones en que no pasa eso. Y está bien, o sea, eso no es que esté mal. Aquí lo importante es la actitud que ellos tuvieron y decirle, venga, Señor, ¿nos explicas? Y Jesús, como un maestro excelente, les va a decir, hombre, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues van a entender después todo lo que va a venir? Hay esa pregunta retórica de, venga, o sea, ¿en serio? Usted lo mencionaba al principio. Jesús les decía, pero está la básica, ¿cómo van a hacer con las que vienen? Pero no obstante, después de esa pregunta retórica, en donde hay como, ¿cómo decirlo? Como un regaño allí, entre comillas, Jesús, como todo buen maestro, procede a explicar la parábola. Y creo que esa actitud de los discípulos es la misma actitud que debería haber en nuestra vida. Bueno, Señor, esto no lo entiendo, pero quiero que tú me lo expliques. Seguramente el Señor nos va a decir, ¿cómo no vas a entender esto? Si esto es lo fácil. Pero después de esa pregunta, o después de ese llamado de atención, Jesús va a proceder a explicarnos, porque Él es un maestro bueno. Sí. Así que si alguien, permítame, yo me adelanto un poquitico, si alguien nos está escuchando y toma el texto, toma la Biblia y la lee y no entiende, no se preocupe. Es momento de ir a donde el maestro y decirle, Señor, ¿me puedes explicar qué significa esto? Y estoy totalmente seguro que Él en su misericordia, porque Él es un maestro bueno, Él va a explicar. Creo que usted y yo lo hemos experimentado no solamente una vez, muchas veces. Tenemos que ir y decir, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué quiere decirle a mi vida en esta ocasión? Y Jesús, aquí, tal como lo hizo, también lo hace con nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Y pues vamos a los detalles que Jesús estaba ya aclarando sobre cómo escuchar atentamente y cómo son las diferentes reacciones entonces respecto de lo que Él nos enseña. El sembrador, pues, es el que va y siembra la palabra. No lo dice Jesús, pero uno podría decir en nuestras palabras que es un predicador. Y el primero es el camino. Son los que se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás, es puntual, y quita la palabra que se sembró en sus corazones. ¿Alguna referencia para esta primera categoría? Bueno, lo curioso de que hasta los pajaritos tienen una interpretación en este caso. Y aquí el pajarito tiene muy mala pinta. Es el propio diablo. Entonces, correcto. ¿Qué ha hecho con la palabra que se ha escuchado? Sencillamente se desvanece y no tiene mayores implicaciones para la vida. Lo que el maestro ha enseñado, pues no ha tenido efecto alguno sobre la vida. Aquí no se vio un brote, no se vio nada. Sí, se vio muy poco. Está, yo diría, muy próximo a la categoría quinta que habíamos establecido, la del profeta Isaías, en donde sencillamente vieron y no percibieron. Ninguno de los sentidos funcionó. Yo aquí diría que alcanza a haber algún tipo de comprensión,
Sí, que es diferente al de la quinta categoría, que deberíamos haberle llamado categoría cero, ¿no? Para ubicarla atrás y no al final. Pero bueno, nuestros oyentes sabrán ser pacientes con nosotros y nos ayudarán ahí. Estos escuchan, alcanzan a escuchar y yo encuentro algo de comprensión. Es decir, está allí la persona que dice, oiga, sí, efectivamente, esta palabra es importante para mi vida, esta enseñanza es muy bonita, yo la voy a aplicar. Se levanta de su silla, sale y ya no la tiene, porque ha venido un ave y ¡pum!, se llevó la palabra. me imagino como un problema de sobrepeso, un problema de obesidad, y dice, óigame, sí, yo sí tengo un problema de obesidad, debería ponerme a dieta, debería ponerme a régimen, debería, ¿sí? Y Ajá. aunque lo entiende, pues después no toma acciones, pero que lo oyó, Correcto. y lo entendió y dijo, sí, debería. Segunda categoría. Asimismo están los de los pedregales. Al momento reciben la palabra con gozo. Dese cuenta. Aquí hay comprensión, aquí hay entendimiento, hay gozo además. O sea, ¡ay, qué bonita palabra! Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, tropiezan. Aquí se puede apreciar de la planta ya una parte, que no hubo en el caso de los del camino. En este caso sí que alcanzó a verse una planta como tal. Y entonces, aquí me llama la atención la referencia al gozo, a la alegría, pero a la alegría sin fundamento. Nosotros, y de esto hemos hablado muchas veces en otros contextos, a veces nos alegramos tanto por ciertas enseñanzas, tanto por ciertas expresiones, tanto musicales como en oratoria, porque muchas canciones terminan dando, son un mensaje que invita más a ese gozo, a esa emocionalidad del momento. Y claro, estamos ahí, recibimos, pero cuando salimos encontramos que eso no tiene raíz. Entonces, pues bueno, si no hay raíz, pues no hay luego fruto. Entonces, que yo reciba la palabra con gozo no es de por sí la evidencia total de que esa palabra va a tener en mi vida un fruto, un resultado. En muchas cosas de la vida uno observa a promesas de un deporte, de un arte, y uno dice, ¿cómo promete? ¿Cómo promete? ¿Qué talento? ¿Qué capacidades? Pero si esto nunca se cuaja y queda solamente en esa alegría, en esa expectativa, pues yo diría que caemos dentro de esta categoría de la vida. Corta duración, dice Jesús. Llegan las persecuciones y tropiezan. Y hasta ahí llegaron. Otros son los que son sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra. Yo aquí encuentro que la planta crece, para seguir con el ejemplo, pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y la codicia de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Oiga, me acabo de pensar en algo, y es que Jesús es Dios, es un excelente maestro, pero esto leído en el siglo XXI, o sea, hace cuántos años, hace cuántos siglos, tiene plena vigencia. Puede poner el siglo que quiera, el siglo suyo. Correcto, y ahí está. Si este episodio quedara guardado en algún lugar y entre muchísimos siglos alguien nos escuchara, que en el año 2020 estamos hablando de esto, que estamos hablando de algo que pasó en el año, por decir un número, 31, 32, si lo escuchan dentro de 10 siglos más, va a tener la misma vigencia. Con toda seguridad. Con toda seguridad, sí.
las riquezas, el engaño, la codicia entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces, la categoría anterior, la de los pedregales, el tropiezo radicó en las pruebas, un problema ya que no pudo superarse, y entonces hasta ahí llegó la promesa, llegó ese individuo prometedor, esa planta prometedora. Y en este caso, pues es todavía más avanzada el estado de la planta, pero en este caso se ha hecho infructuosa porque el afán del siglo le ha absorbido. Bueno, llegamos entonces a la última categoría. Están los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen, número 1, número 2, los que reciben, número 3, los que dan fruto. Cortica, puntual, esa categoría, allí están los de la buena tierra. ¿Qué hacen los de la buena tierra? Bueno, oyen. Recordemos que muchos de los anteriores también oyeron, pero la reciben. Sería bueno preguntarnos cuántos de las categorías anteriores la recibieron realmente. Tal vez la tercera categoría. Y luego dan fruto. En la categoría número 3 acabamos de leer que es infructuosa, es decir, no da fruto. Pero aquí esta categoría, los que caen en buena tierra, son los que dan fruto. Es el resultado, o sea, no solamente escuchar, no es solamente tener gozo, no es solamente salir a compartirlo, sino es ir y que lo que yo escucho tenga realmente impacto en mi vida y genera algún resultado, ¿no? Y entonces ellos dan fruto como una planta. Y aquí entonces viene el apunte matemático que yo quiero que usted nos ayude a entenderlo, que significa a 30, a 60 y a 100 por 1. Bueno, la matemática es agraria. La matemática aquí en este caso es agraria, y entonces es una matemática incluso más próspera que la matemática económica. En matemática económica uno va a un banco y le dicen, te vamos a cobrar, sacas este producto a crédito, y te vamos a cobrar el 35% anual de interés. ¿Sí? 35% anual de interés. Y eso es muy caro, muy caro. Sí, ahora con la locura que ha habido de compras de estímulo, yo tuve noticia de que hubo una gente que ante un anuncio de un no cobro del IVA, la gente se enloqueció comprando cosas, y seguramente muchos de ellos pagando con créditos al 0.35, multiplicar el valor del producto por 0.35 para saber cuánto de interés va a pagar al año, y eso es muy duro. Pero esa es la matemática económica. Yo le quiero mostrar aquí, el Señor Jesús nos muestra aquí una matemática impresionante, la matemática agraria. Es un milagro de la vida. Siembras un grano de trigo y recolectas cientos de granos de trigo que ha producido esa planta. Entonces la matemática agraria es asombrosa, es brutal. Es que si la matemática económica funcionara así como esta, Dios mío. Y además es que aquí encuentro yo que esta categoría también está ramificada. ¿Sí? Nosotros hablábamos de 5 categorías, pero esta categoría, que es la que finalmente es de gente que sí que se ha quedado en el reino de Dios, que no se ha ido por los tropiezos, que no se ha dejado absorber por los afanes de este siglo, sino que ahora es buena tierra. Gente que oye la palabra, que la recibe, que fructifica, pero es que hay diferentes grados de fructificación. Entonces es donde digo que se multiplican las categorías, porque hay quienes producen 30 por 1. Quiero decir, si has sembrado un bultito de trigo, entonces a raíz de esa siembra de un bulto de trigo, tu resultado final son 30 bultos de trigo. Eso es 30 por 1. Y ese es el que menos.
Ese es correcto. el de menos. Luego sigue el de 60 por 1. ¿Qué has sembrado? Digamos, has sembrado un bultito de trigo. ¿Cuánto recoges? 60 bultos de trigo, por favor. Mm. Y el último, es que es alucinante. El último ha sembrado un bulto de trigo y le retornan 100 bultos de trigo. Entonces eso es una cosa de una matemática alucinante, alucinante. Entonces ya es instalarse en esta categoría de la buena tierra, de gente que oye, que recibe para su vida, que se transforma y que da frutos, entonces entras en una matemática increíble, una matemática del cielo que, por favor. Qué bueno es Dios, de verdad, y qué bueno que la palabra pueda llegar a nuestra vida y pueda generar fruto así. Y que estemos dentro de una de esas tres categorías. Jesús no dice todo el mundo tiene que dar al 100%. No, 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 no. Jesús tampoco dice, no, todos vamos a dar al 30%. Tampoco. Y lo que está diciendo es, miren, hay fruto al 30, hay fruto al 60 y hay fruto al 100 por uno. Es una matemática asombrosa. Hoy hemos estado hablando de matemática, hemos estado hablando de educación, hemos estado hablando de narrativas, unos temas increíbles alrededor de esta parábola que es de por sí muy hermosa. Yo creo que ya es tiempo para llegar a escuchar la lección, aunque ya hemos dado por ahí algunas puntadas de ella, la lección del pasaje y qué elección podíamos tomar entonces. Dwight, adelante con esta parte. Bien, la lección que nos ha dado el Señor Jesucristo en esta oportunidad, una imagen agraria que pues tenemos la oportunidad de estar primero en dos categorías, en dos planos. El primero, en el de que por allí nos hemos enterado de que hay una historia del sembrador. Y claro, yo sé que se siembra, claro. Esta mañana me comí una manzana, esta mañana me he comido una ciruela y ya está. Me sonó interesante. ¿Y más? No sé de más. Entonces estaría, como dijo el profeta Isaías, oyendo, no entiendo nada, viendo, no percibo nada, y no me arrepiento y no encuentro las palabras de vida que Jesús me ha querido transmitir. Pero luego puedo estar en el plano en donde Jesús sí que puede haber hecho más cosas con su palabra en mi vida, lo he permitido, porque aquí podemos elegir qué tipo de planta podemos ser, qué tipo de terreno queremos que sea nuestra vida. Entonces, si estamos en el plano de que nos arrebaten pronto lo que hemos entendido y que tenemos nociones de que nos va a funcionar, entonces no nos dejemos, la lección es, no te dejes quitar eso, no te dejes quitar esa enseñanza, o no dejes que los problemas te arrebaten esa alegría. Profundiza y haz que esta semilla se vaya más al interior de tu ser, más al interior, para que pueda no solamente ser una alegría momentánea, o si se trata de que hay circunstancias en la vida que te están ahogando y que das prioridades y entre las prioridades no tienes a tu Dios, entonces estarías en el peligro de estar en el terreno de las espinas. Pero si finalmente estás instalado en el terreno de quienes son buena tierra, entonces podrías escuchar profundamente, dejar que las palabras que Jesús nos habla sean para nosotros una fuente para cambiar nuestra vida, para oír la palabra, recibirla, es decir, hacerla, que nuestra vida sea transformada a través de esa palabra y que podamos de ese modo instalarnos en esta matemática del cielo en donde multiplicamos por 30, por 60 o por 1 aquello que tenemos valioso de nuestra vida que nos ha dado el Señor.
Esa sería nuestra posible elección, instalarnos en esta tierra de manera productiva, haciendo que nuestra escucha sea poderosa y transformadora. Amén, qué bonito, Dubái, muchísimas gracias. Mientras usted daba la lección, yo pensaba en que siempre hay posibilidades de que exista un espantapájaros, si me permite la expresión. Siempre está la posibilidad de que exista el agricultor que quita las piedras y que prepara la tierra. Y siempre está la posibilidad de que está el que poda y el que quita espinos. De manera que si alguien nos está escuchando, yo también quisiera invitarle a que ponga su vida en las manos de Dios, porque Él puede alejar cualquier ave que esté alrededor, porque Él puede quitar cualquier piedra y porque Él puede quitar los espinos, para que nuestro corazón sea una buena tierra y para que la palabra crezca y haya fruto, tenga fruto. Perdón, y preguntar también, preguntar sin problema, sin desconfianza, sin pena, sin vergüenza. Como dijo por allí un maestro, no hay pregunta tonta, tonto el que pregunta. Correcto. Oiga, qué pasaje tan bonito. Hoy el tiempo se nos ha ido, pero ha sido una charla maravillosa. Dios nos sigue hablando por medio de este pasaje. Es una de las parábolas más conocidas de Jesús y esperamos que haya sido de bendición para cada uno de nuestros oyentes, a quien les invitamos a seguir leyendo y estudiando la palabra de Dios. Recuerde que en la página web de Lecciones puede encontrar todos los episodios que hemos tenido. Este episodio es el episodio número 9. Ya hemos tenido 9 encuentros y los invitamos a que lo escuchen y también lo compartan, porque es muy importante que estos mensajes puedan llegar a muchas personas. La página web es www.e-centro-leccionesbiblicas.com. Recuerden que estamos en todas las redes sociales y también en las plataformas de podcast, en Spotify, en iVoox y en YouTube. También pueden encontrar estos episodios. De manera que, Dwight, ¿algo más para decir? No, de momento, complacido de que esta palabra haya sido pues una luz que nos ilumina en este día. Así es nuestra oración que todos podamos ser esa buena tierra y que demos fruto. Unos al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno. Un abrazo para todos desde Bogotá, Colombia, y también desde Málaga, Andalucía, España. Dios los bendiga.